Bueno, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponerles sobre el derrame pleural. Bueno. Pásale. Bueno, a la definición, pásale la siguiente, por favor. Bueno, respecto al derrame pleural, este derrame pleural es considerado como un acúmulo normal de líquido en el espacio pleural. Y bueno, es importante recordar que en condiciones fisiológicas existe una escasa cantidad de líquido pleural, alrededor de unos 5 a 15 mililitros en cada hemitórax. Y generalmente el líquido pleural se encarga de lubricar y facilitar el desplazamiento de las hojas pleurales. Bueno, esta no es una enfermedad, sino que en sí el derrame pleural es el resultado de un desequilibrio que existe entre la formación y la reabsorción del líquido pleural, y se da como una manifestación de algunas condiciones que podrían amenazar la vida del paciente. Además, esta se puede deber a una enfermedad que puede ser pleural, ya sea pulmonar o sistémica. Bueno, también es importante mencionar que alrededor del 4 al 10% de los procesos neumológicos va a cursar con un derrame pleural, y cuya causa de estos puede ser muy variada. Además, estos derrames pleurales se pueden manifestar de manera rápida o insidiosa y pueden tener una sintomatología diversa, dependiendo en sí de la cantidad de líquido y de la naturaleza de este derrame pleural. La presentación de esta va a variar en cada individuo, sea asintomático por completo o solamente con un dolor pleurítico. Y también puede llegar hasta una insuficiencia respiratoria aguda que podría darse por una acumulación rápida de líquido o tal vez una alteración del intercambio gaseoso. Cámbiale, por favor. Bueno, respecto a la etiología, el derrame pleural se ha clasificado clásicamente en dos tipos, ya es el trasudado y el exudado. A la anterior, por favor. Eso, ya. El trasudado y el exudado. Y estos dos son, como decir, un reflejo de los mecanismos fisiopatológicos que pueden estar implicados en sí en la acumulación de este líquido pleural y que ya explicaremos un poco más posteriormente. Bueno, el trasudado en sí es el ultrafiltrado del plasma, el cual resulta del desequilibrio que se va a producir entre las fuerzas hidrostáticas y las oncóticas sobre una superficie pleural sana. Además, es importante mencionar que aquí en este trasudado la concentración de las proteínas es baja, ya que el endotelio que existe en estos capilares pleurales va a estar intacto y por lo tanto aquí se va a conservar esta capacidad para poder retener las proteínas plasmáticas. Y por el contrario tenemos el exudado. Este en cambio va a implicar una pérdida de la integridad de la membrana pleural, por lo que aquí se va a dar un incremento en sí de la permeabilidad vascular, o tal vez también se puede dar una alteración de estos mecanismos fisiológicos que están implicados en la reabsorción linfática. Bueno, respecto al trasudado, el trasudado se debe a un número muy limitado en sí de causas, entre las que vamos a destacar dos, que es la insuficiencia cardíaca con el 80% y con menos frecuencia la crisis hepática. Bueno, en relación a la insuficiencia cardíaca, esta es considerada la causa más frecuente de derrame pleural, y la incidencia del derrame pleural en los pacientes que tienen esta patología es muy alta, como les había dicho. Y en sí la fisiopatología de esto es que se da una disminución en la absorción del líquido intersticial del parénquima pulmonar por los linfáticos de la pleura parietal. En cambio, la cirrosis hepática. Bueno, los pacientes que tienen cirrosis pueden desarrollar un derrame pleural, y el riesgo de desarrollar un derrame pleural aumenta si el paciente tiene una ascitis. El mecanismo de este podría ser que tal vez se da un movimiento de este líquido ascítico desde la cavidad peritoneal y se va a través del diafragma hacia el espacio pleural. Otras causas que son mucho menos comunes, tenemos la atelectasia, que tal vez este derrame se da porque en la atelectasia se da un aumento de la presión intrapleural negativa. También el síndrome nefrótico. Aquí el derrame en sí se debe a una disminución de la presión oncótica plasmática. Y usualmente en el síndrome nefrótico el derrame puede ser bilateral, leve o moderado y frecuentemente va a ser intrapulmonar. También se puede dar por una diálisis peritoneal. Aquí a veces estas diálisis peritoneales pueden complicarse con un hidrotórax agudo y tal vez aproximadamente se considera que un 10% de estas diálisis van a desarrollar un derrame pleural secundario a lo que se da como se podría decir el movimiento de líquido de la diálisis a través del diafragma.
También se puede dar por una hipoalbuminemia. Aquí el derrame se debe a que la presión oncótica intravascular va a disminuir y por lo tanto esto va a provocar en sí el derrame pleural. Y también se puede dar aquí causas por hipotensión pulmonar, mixedema, pero ya con menos frecuencia. En cambio, en el exudado, las causas más habituales en el exudado vamos a encontrar el cáncer. Aquí este cáncer se da en el 40% alrededor y con mayor frecuencia en el cáncer de mama o en los linfomas. También se da en las neumonías. Bueno, en las neumonías usualmente se puede dar un derrame paraneumónico y usualmente no suele ser complicado y se puede usar como este método que es la toracentesis que vamos a explicar posteriormente. También puede darse por una tuberculosis pulmonar. Aquí en la tuberculosis pulmonar los derrames usualmente suelen ser unilaterales y se deben principalmente a que existe una reacción de hipersensibilidad hacia la tuberculoproteína. Pero también debe considerarse otras enfermedades como son las enfermedades del pericardio, el embolismo pulmonar, donde aquí casi siempre como les había dicho, son exudados y en la embolia pulmonar se sospecha cuando existe una disnea que es desproporcionada y respecto al tamaño del derrame. También se puede dar un derrame pleural postquirúrgico. Un ejemplo de esto es la cirugía de derivación de la arteria coronaria, donde estos derrames están relacionados con una hemorragia postoperatoria y que probablemente van a desaparecer. Aquí se puede dar los derrames también no hemorrágicos, los cuales igualmente van a recidivar. Y se desconoce en sí la etiología de esto, pero es probable que tenga una base inmunitaria. Y también se puede dar estos exudados por infecciones virales, sarcoidosis, uremia, pero esto ya es mucho menos común. Y la razón en sí por la que se ha clasificado estos derrames pleurales como trasudado y exudado está en el que en el caso de los trasudados, el emplear diuréticos casi siempre va a solucionar los problemas. En cambio, en el segundo, que son los exudados, usualmente aquí siempre vamos a requerir unas, como decir, exploraciones adicionales para así averiguar la causa de esos derrames. Pásale, por favor. Ya. Aquí, aunque la diferenciación entre el exudado y el trasudado en sí dependen en el establecimiento de la causa que da al derrame pleural, aquí se considera, es importante el perfil bioquímico del fluido pleural, el cual nos va a ayudar bastante. En la práctica clínica, la determinación de la concentración de las proteínas, del LDH en el líquido pleural y en el suero es el método, como decir, estándar que se utiliza para diferenciar entre un trasudado y un exudado. Por lo que aquí se utilizan los denominados criterios de Lai, donde si se cumple alguna de estas tres condiciones, el enfermo tiene un exudado pleural. Estos criterios han demostrado en sí que son seguros y válidos y tienen una sensibilidad de alrededor del 98% y una especificidad del 75% que nos permite identificar un exudado. Estos criterios corresponden a lo siguiente. Tenemos que la relación de proteínas líquido pleural proteínas séricas debe ser mayor a 0.5. La relación que existe entre la deshidrogenasa láctica del líquido pleural en comparación sobre la deshidrogenasa láctica sérica debe ser mayor a 0.6 y el LDH en líquido pleural debe ser mayor a 2/3 del límite superior normal en el suero. Cámbiale, por favor. Bueno, también los derrames pleurales los podríamos clasificar de la siguiente manera. Primeramente el derrame quiloso, o también denominado quilotórax. Este es considerado un derrame blanco lechoso que tiene un aumento en el contenido de los triglicéridos y usualmente puede estar causado por una lesión traumática o neoplásica en el conducto torácico. Y el derrame quiloso también se puede producir en el síndrome de la vena cava superior. Tenemos el derrame quiliforme. Este también se va a parecer al derrame quiloso. Lo que le diferencia de aquí es que este tiene concentraciones bajas de triglicéridos, pero elevadas de colesterol. Se cree que en sí estos derrames quiliformes van a deberse a que se da una liberación del colesterol a partir de lisis de eritrocitos y neutrófilos. Respecto al hemotórax. El hemotórax es cuando hay presencia de líquido hemorrágico alrededor de un hematocrito de líquido pleural mayor al 50% del hematocrito periférico y que se da en este espacio pleural. Y esto se da debido tal vez a un traumatismo y rara vez se va a dar como consecuencias de alguna coagulopatía. También tenemos el empiema. El empiema es cuando existe una presencia de pus en el espacio pleural
Y este podría aparecer como una complicación de una neumonía o una toracotomía, ya que podría darse abscesos. O también podría darse tal vez por traumatismos. El empiema en sí se da por una extensión hacia los tejidos blandos y este es un problema. También tenemos el pulmón atrapado o encarcelado. Este es considerado un pulmón que está rodeado por una cubierta fibrosa, la cual va a estar causado por un empiema o por un tumor. Y aquí como el pulmón no puede expandirse, la presión pleural va a ser más negativa que lo normal, lo que en sí va a aumentar una transudación del líquido desde los capilares hacia la pleura parietal. También tenemos los derrames iatrogénicos. Estos pueden deberse a la migración o a la colocación tal vez errónea de una sonda de alimentación en la tráquea. O también podría darse por una perforación de la vena cava superior por un catéter venoso central. Y esto va a dar lugar a una infusión ya sea del contenido de la sonda de alimentación o tal vez de la solución intravenosa dentro del espacio pleural. Y finalmente tenemos los derrames sin causa evidente. Estos a menudo se van a producir por la presencia de émbolos pulmonares ocultos, tuberculosis o cáncer. En estos se desconoce su etiología en alrededor del 15% de estos derrames, incluso después de que ya se hacen estudios extensos de estos. Y se considera que tal vez muchos de estos derrames sin causa evidente podrían estar relacionados a infecciones virales. Pásale, por favor. Antes de que pase a la epidemiología, mi doc. A ver. ¿Quién sabe cuánto se produce de líquido pleural fisiológicamente normal en el espacio pleural, en el espacio virtual? ¿Cuánto se produce más o menos? 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo peso. Bueno, es de 0,1 a 0,2, ¿no es cierto? ml por kilogramo de peso. Muy bien. Es decir, ahora que le conocí al doctor Kevin, él ha sido bastante alto, ¿no es cierto? Si le pedimos al doctor que nos dé calculando de acuerdo al peso de él, ¿cuánto tendrá cuánto tendrá el doctor producido, mejor dicho, en el espacio pleural? Si produce a 0,2 ml por kilo de peso, ¿cuánto tendrá el doctor Kevin? 14 mililitros, si es que llego a pesar 70, no me he pesado últimamente. Ya, con 70 kilos le está haciendo. Sí, Ya, entonces va a tener 14 centímetros, 14 ml, ¿no es cierto? Y no me acuerdo el nombre de la doctorita que fueron. Las doctoritas que fueron el día miércoles, pero no pude estar con ustedes. Una de las dos. No me acuerdo cómo se llaman. Nosotras, Solís y Peñafiel fuimos. Ya, chévere, doctora Liz. ¿Cuánto pesa usted? Yo peso 51 kilos, doc. Eso, y si tiene 0. Si está produciendo a 0,2, ¿cuánto estaría produciendo en total de líquido pleural? Tal vez 10,2. 10,2, más o menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si ven que de acuerdo al peso, sí existe diferencia de la producción de líquido pleural, ¿no es cierto? Entonces, la doctora Lisset tiene 10 ml, el doctor Iván tiene 14 ml. Entonces, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad también, bueno, ni tanto de la edad, sino solamente de acuerdo al peso se produce el líquido pleural para permitir el desplazamiento de las dos pleuras y que no existe este roce entre las dos pleuras. ¿Sí? Este roce ya es patológico. Entonces, para que se produzca normalmente el líquido y no permita el roce entre las dos pleuras, existe esa cantidad de líquido que se produce normalmente, ¿sí?, en el espacio pleural. Bueno, ¿cuánto de proteínas existirá en este líquido cefalorraquídeo? Pues, perdón, este líquido pleural.
¿Quién sabe cuánto más o menos existirá? Bueno, normalmente vamos a encontrar en el líquido pleural de 1 a 1.5 miligramos, ¿sí? Miligramos por decilitro de líquido pleural. De 1 a 1.5 miligramos por decilitro de proteínas vamos a encontrar en el líquido pleural. Eso es lo que le da la característica a esto, ¿no? De la cantidad de proteínas que existe en ese espacio constituye la puerta de salida o de entrada de más agua a ese sitio. Es decir, si usted tiene 1.5 miligramos por decilitro de proteínas, ¿no es cierto? Va a cerrar la puerta para que no exista el paso, no exista la transsudación de los vasos sanguíneos hacia ese espacio. Es decir, esa es una presión dada por las proteínas propiamente. Pero si disminuye esas proteínas, entonces va a haber más trasudado, más líquido en el espacio pleural, ¿no es cierto? Entonces, ese líquido pleural tiene la característica de tener un pH alcalino. Tiene un pH alcalino el líquido pleural, ¿sí? Entonces, como bien la doctora mencionó, existe un desequilibrio en las presiones cuando se trata de un trasudado. Existe diferencia simplemente de presiones. Por ejemplo, si existe una estenosis mitral o una estenosis aórtica, o así exista una insuficiencia mitral, o una doble lesión que es estenosis con insuficiencia aórtica, cualquiera de las lesiones que existan en estas válvulas, a la larga, si ustedes se imaginan, por ejemplo, si existe una estenosis mitral, la estenosis mitral quiere decir que la válvula mitral no se va a abrir completamente para dejar pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente se abre hasta ahí, pero en una estenosis lo que va a hacer la válvula es solamente abrirse hasta ahí, ¿no es cierto? De lo que debe abrirse ahí, solamente se abre hasta ahí. Esa es una estenosis de la mitral en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre que se encuentra en la aurícula? ¿Pasará toda la sangre al ventrículo? ¿Sí o no? ¿Qué dice el doctor Leonardo? ¿Pasará o no pasará? No creo, doc. No creo. Bueno, no va a pasar toda la sangre. No ve que existe una estenosis. No es lo mismo que se abra toda la puerta para que pase la cantidad del volumen de la aurícula izquierda, que exista una puerta estrecha ahí, ¿no es cierto? Entonces no va a pasar toda la sangre, por eso se escucha un soplo ahí. Entonces, si existe un remanente de sangre que se queda en la aurícula izquierda, ¿sí? Se va a ir acumulando ese remanente. Entonces, ¿qué va a pasar con ese remanente de sangre que se queda en la aurícula izquierda? Va a regresarse por las venas pulmonares, ¿no es cierto?, hacia el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, comienza a regresarse la sangre por las venas pulmonares hacia las vénulas. Entonces, si aumenta el volumen ahí, ¿qué pasa con esa presión? ¿Qué presión está dado por el volumen sanguíneo? Doctor Luis Alfonso Mejía. Doc, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué presión aumentaría si nosotros sabemos que el remanente de sangre de la aurícula izquierda comienza a regresarse poco a poco, ¿no?, por las venas pulmonares
hacia las vénulas que se encuentran en el parénquima pulmonar, comienza a regresarse la sangre, se encharca, se acumula la sangre ahí. ¿Qué presión aumenta? Podría ser la presión hidrostática. La presión hidrostática, así es. La presión hidrostática está dada por la cantidad de volumen que se encuentra en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero para contrarrestar esta presión oncótica existe normalmente para contrarrestar la presión hidrostática existe la presión oncótica. Y la presión oncótica está dado por las proteínas, ¿no es cierto? Entonces la presión hidrostática está dado por el volumen. La presión oncótica está dado por las proteínas. Entonces, si normalmente existe un equilibrio entre las dos presiones, ¿sí? La presión hidrostática no vence la presión oncótica para mantener la cantidad de líquido adecuado en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero el momento en que el volumen aumenta en los vasos sanguíneos, aumenta la presión hidrostática. Por ponerles un ejemplo nada más. Supongamos que la presión oncótica dada por las proteínas sea de 8, de 8, pongamos una presión, ¿sí? De 8 centímetros de agua, supongamos. Y la presión hidrostática también en condiciones normales se mantiene en 8. Entonces igualan las presiones y no existe puerta de salida, ¿no es cierto? Entonces, pero si aumenta el volumen, la presión hidrostática sube a 10. Entonces, esa presión hidrostática al subir vence la presión oncótica y trasuda, sale al espacio intersticial y se manifiesta como un derrame o como un edema en caso de procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Entonces, como decía la doctora, simplemente el exsudado es un juego de presiones, perdón, el trasudado es un juego de presiones entre la oncótica y la hidrostática, ¿no es cierto? Eso es frecuentemente. Si ustedes observan en un paciente que existe solo derrame pleural y no existe edema de miembros inferiores, solamente existe derrame pleural, eso indica que existe patología del corazón izquierdo, ¿no es cierto? Por eso la doctora también dentro de las causas más frecuentes nos mencionaba la principal o la causa más frecuente de derrame pleural está la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Luego mencionaba las causas hepáticas, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden de esta cuestión. El derrame pleural, que se trata de un trasudado, es simplemente un desequilibrio en el juego de presiones. En cambio, en el exsudado más bien existe un proceso inflamatorio que se va a dar a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos se produce liberación de estas interleucinas en el proceso inflamatorio que van a lesionar que van a lesionar las capas de los vasos sanguíneos, y al lesionarse las capas de los vasos sanguíneos se abren y existe trasudado. No es un trasudado, existe salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia un espacio que existe, en este caso el espacio pleural. Entonces, ahí se manifiesta como un trasudado porque va a ser otro contenido del exudado, a diferencia de lo que acabamos de mencionar anteriormente del líquido pleural normal, ¿sí? Entonces, si existe, como decía el doctor, en el caso de una tuberculosis, en el caso de un cáncer, en el caso de una neumonía, entre otras causas, ¿no es cierto? En estas causas, existe la liberación de sustancias inflamatorias, tanto en la neumonía, tanto en el cáncer,
tanto en la tuberculosis y otras enfermedades, existe la liberación de interleucinas que van a producir lesión de los vasos sanguíneos. Al producirse lesión de los vasos sanguíneos, existe salida de líquido de los vasos hacia un espacio, en este caso, del espacio pleural. Entonces, la única manera de diferenciar entre un exudado y un trasudado es mediante, yo creo que la doctora nos va a hablar sobre esto, mediante una toracocentesis, ¿no es cierto? Y se va a ver las características que tiene el líquido pleural. No sé si hasta ahí, y aquí, bueno, la doctora nos hizo, en esta diapositiva que está presente ahorita, nos hizo la presentación de los diferentes tipos de derrame que puede existir a nivel, o de exudados que pueden existir, exudados y derrames que pueden existir a nivel del espacio pleural. Sí. ¿Qué más tengo que mencionarles antes de pasar a la... Bueno, ya vamos a mencionar del juego de presiones también que existe a nivel de la pleura. A ver, siga, doctorita. Pásale, por favor. Ya. Respecto a la epidemiología, se dice que los derrames pleurales afectan a más de 3.000 personas por millón de habitantes al año, lo que se traduce en un 4 a 10% del total de las enfermedades respiratorias. También se mencionaba que las personas más propensas van a ser los mayores de 70 años, porque la principal causa en ellos va a ser, la principal causa del derrame en estas personas va a ser la insuficiencia cardíaca, como ya mencionó mi compañera, que era lo más común, la insuficiencia por la que se da el derrame. De igual manera, encontramos un estudio que se había hecho aquí en Ecuador, no encontramos de manera general, sin embargo, se había hecho un estudio en el Hospital del Guasmo Sur en el periodo de enero del 2018 a julio del 2019, en donde se vio que la frecuencia de derrame pleural entre las personas de 60 a 80 años fue del 22,3%. De igual manera, las causas específicas de este derrame, como en primer lugar estuvo la insuficiencia cardíaca, que se presentó en 58 pacientes, viniendo a ser el 18,3%, seguida de las neoplasias con un 18%, también por tuberculosis con un 16,4% y por neumonía con un 14,8%. Pásale, por favor. Ya, respecto a la fisiopatología, como el doctor ya nos acabó de explicar, en sí, en condiciones normales, digamos, el espacio pleural va a tener una pequeña cantidad de líquido que va a separar ambas hojas de la pleura, ¿no? La parietal y la visceral, y que va a permitir este desplazamiento de una membrana sobre la otra. Entonces, este líquido pleural va a entrar a este espacio pleural a través de vasos sistémicos debido a la diferencia de presiones hidrostáticas y las oncóticas que existe entre ambas hojas pleurales y el espacio pleural. Y este líquido va a drenarse o va a ser absorbido por los vasos linfáticos que están situados en la parietal. Entonces, como el doctor ya nos mencionó, lo que sucede es que esta presión hidrostática en condiciones normales lo que va a hacer es mover el líquido hacia afuera de los capilares, dentro del pulmón. Y esta presión hidrostática debe ser menor que esta presión oncótica, que es la que, digamos que es la que devuelve el líquido hacia los capilares. Entonces, en el edema pulmonar, lo que va a pasar es que va a haber un desequilibrio en estas presiones. La presión hidrostática capilar va a exceder a la presión oncótica. Y eso es lo que nos da el derrame. De igual manera, en la pleura parietal, la presión hidrostática va a ser de alrededor de 30 centímetros y en la oncótica de 34. Y en cambio, en la pleura visceral va a haber una presión hidrostática de 24 y una presión oncótica de 34. Y dentro del espacio pleural va a darse esta presión hidrostática intrapleural, que va a ser negativa, de menos 5, y la oncótica de más 5. Entonces, como el doc ya nos acabó de explicar hace un momento, las alteraciones entre estas presiones o los cambios es lo que
es lo que causa este derrame. Entonces, en un aumento de las presiones hidrostáticas, en este caso, o sea, digamos que es el de especial importancia, porque lo que pasaría es que se movería más líquido hacia afuera, digamos, de los capilares, entonces habría una acumulación de este líquido. Y esto es característico de la insuficiencia cardíaca y en otras causas menos frecuentes como la pericarditis constrictivas. Y como ya mencionó el doc, esto es lo que da lugar a un trasudado. De igual manera puede darse un descenso de esta presión oncótica, aunque se mencionaba que era poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática, que mencionaba que puede absorber hasta creo que era hasta 30 veces el volumen del líquido pleural que se forma diariamente. Este descenso de la presión oncótica suele verse en derrames pleurales que están asociados o se dan como consecuencia de un síndrome nefrótico o de algunas hepatopatías crónicas. También puede haber un aumento de la presión negativa del espacio pleural. Esto esto era característico o digamos, mencionaba que era casi exclusivo de cuando hay una telectasia pulmonar. También se daba un incremento de la permeabilidad de la circulación microvascular. Esto, como ya mencionó el doc, se daba debido a procesos inflamatorios, en donde estos mediadores inflamatorios permitían que el líquido y las proteínas se escapen, digamos, a través de los capilares del pulmón y de la superficie visceral hacia el espacio pleural, haciendo que el líquido se acumule. Esto era característico en tuberculosis, en neumonías, y en otras patologías. De igual manera puede darse la obstrucción del flujo linfático. Esto, como ya les mencioné, la reabsorción o el drenaje de este líquido se da a través del sistema linfático. Entonces, si hay una obstrucción o un bloqueo puede comprometer esta reabsorción de líquido. Entonces, esta la ponía como una causa de un derrame pleural, de que el derrame pleural sea persistente. Por lo general, este mecanismo de producción de derrame pleural se daba en situaciones, en caso de que exista algún tumor. De igual manera, como menciona mi compañera, esto también puede darse una alteración que provoque que haya el paso de líquido desde la cavidad peritoneal hasta este espacio pleural. Puede darse a través de pequeños defectos diafragmáticos hacia la cavidad pleural, como por ejemplo en la ascitis, donde mi compañera mencionó que es la acumulación de este líquido en el abdomen, que puede pasar a este espacio pleural a través del diafragma. Ya, pásale, por favor. Ya. Respecto al... Respecto al diagnóstico, en primera instancia tenemos las manifestaciones clínicas, que son 3. Va a ser la disnea, el dolor torácico y la tos. Bueno, la disnea. La disnea en los sujetos que tienen los derrames pleurales, esta puede deberse en sí por las causas que van a provocar el derrame, como ya habíamos dicho, insuficiencia cardíaca, embolismos pulmonares o en sí al propio derrame. Cuando se da respecto al propio derrame, esta disnea en sí se justifica porque existe un aumento del volumen intratorácico, también existe una compresión del pulmón subyacente y también va a existir un compromiso de la función diafragmática. Bueno, adicionalmente en estos pacientes que tienen un derrame pleural masivo puede haber cierta interferencia en el intercambio gaseoso y el retorno venoso. Además, también podría estar acompañado de una inversión del diafragma e incluso podría darse ciertas alteraciones hemodinámicas. También la intensidad de la disnea es mayor no solo cuando este derrame pleural es grande, sino también cuando este se desarrolla con rapidez o cuando en sí el individuo va a sufrir algún otro trastorno cardiorrespiratorio. Un ejemplo de estos podría ser enfisemas, miocardiopatías, entre otros. Es importante recordar que los enfermos que padecen estos derrames pleurales grandes o masivos van a referir en sí que la disnea es mayor cuando se adopta una posición de decúbito lateral que es contraria al lado del derrame, y esto es conocido como trepopneo. Pásale, por favor. Respecto al dolor torácico,
Cuando se inflama esta pleura parietal, el sujeto en sí va a experimentar un dolor que es denominado como pleurítico. Y este se caracteriza por tener una localización que es precisa y la cual en sí va a aumentar de intensidad cuando se inspira o cuando tose. El dolor que provoca esta respiración explica que tal vez en algunos casos los pacientes se quejan de disnea. También es importante recordar que en ocasiones de este dolor pleurítico se va a irradiar hacia el abdomen, por ejemplo al epigastrio, hacia los hipocondrios, se va a irradiar hacia la región lumbar y esto usualmente se da como consecuencia de que existe esta distribución periférica de los nervios intercostales. También cuando se inflama la pleura que cubre la porción central del diafragma, la cual como sabemos es inervada por el frénico, el dolor puede irradiarse hacia el hombro o hacia la región cervical posterior ipsilateral. También a veces los enfermos que tienen este derrame pleural van a experimentar un dolor torácico que es continuo, y el continuo en lugar del pleurítico, pero sin embargo, de cualquier forma en que se presente este dolor torácico, ya sea o no de un carácter pleurítico, este nos va a indicar en sí que la pleura parietal está enferma y que el individuo tiene un exudado pleural. Y a veces este dolor torácico va a estar acompañando al derrame pleural y no se va a deber en sí a una inflamación de la pleura parietal, sino también que podría darse este dolor torácico debido tal vez a una fractura costal o a una infiltración tumoral de una costilla o tal vez en la pared torácica. Pásale, por favor. Respecto a la tos. La tos en sí está relacionada con la enfermedad pleural, pero no tiene un carácter específico. La tos en esta suele ser seca, es esporádica y es poco intensa. Y usualmente suele estar presente en el desarrollo de un derrame pleural secundario a enfermedades como neumonía, carcinoma, tuberculosis, entre otros, los cuales casi siempre van a ser asintomáticos. Y en todo caso también es importante aquí la anamnesis que se haga y la exploración física que se le realiza al paciente, ya que nos va a ayudar a captar el diagnóstico diferencial en los derrames pleurales. Entre otros síntomas que se podrían presentar acompañando al derrame pleural, podemos encontrar una expectoración purulenta cuando va a estar relacionado con cuadros de neumonía, fiebre relacionada igualmente con cuadros de neumonía, empiema, tuberculosis, la presencia de hemoptisis cuando hay infarto subyacente como el cáncer de pulmón, pérdida de peso igualmente con enfermedades relacionadas como el cáncer, la tuberculosis, también presencia de poliartritis cuando hay erupciones cutáneas, el cual podría darse tal vez en el lupus eritematoso, que también podría desarrollar estos derrames pleurales. Entre los signos que también podrían estar acompañando se encuentra la acropaquia, que puede estar relacionado con enfermedades como tumores de la pleura, la ascitis, que podría estar relacionado con hidrotórax, una distensión venosa yugular, que podría darse en la insuficiencia cardíaca, el edema, que puede darse tal vez un edema y un dolor en el embolismo pulmonar, las linfadenopatías periféricas, en las metástasis, la presencia de masas, como se da en los nódulos mamarios en el cáncer de mama. También se puede dar un roce pericárdico en la pericarditis aguda y tal vez la presencia de las uñas amarillas y el linfedema, que es característico del síndrome de las uñas amarillas. Pásale, por favor. Bueno, entonces en sospecha, cuando ya hay una sospecha clínica de que hay un derrame pleural, se debe realizar una exploración física completa en la que se va a incluir la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del tórax. En la inspección, lo que suele observarse ya en un derrame pleural masivo, suele observarse que la tráquea se encuentra desviada, de manera contralateral al derrame. También puede verse una asimetría en la expansión torácica, es decir, que los movimientos respiratorios van a estar reducidos en el lado afectado, o sea, donde está el derrame. Incluso cuando este derrame igual es masivo, lo que puede pasar es que haya una desaparición de esta concavidad que se observa en los espacios intercostales. Pásale, por favor. Ya, respecto a la palpación. En la palpación, aquí la transmisión de la voz del paciente a través de la pared torácica, que es a lo que le llamamos el frémito vocal, suele ser explorado, como sabemos, con la palma o el borde cubital de la mano sobre la superficie del tórax, mientras el paciente habla en voz alta y repitiendo palabras
vibrantes, como por ejemplo lo que se le suele hacer es que repita la palabra 33. Entonces, en pacientes con derrame, este frémito lo que suele estar reducido o incluso a veces suele estar ausente en la zona del derrame, como vemos en la imagen. Mientras que ya va a haber, digamos, un aumento de estas vibraciones vocales en el límite superior del derrame. Y esto, según algunos autores, es importante, digamos, establecer este límite del sitio del derrame, porque puede ser útil para que el médico... para que el médico tenga una idea de dónde está el derrame y pueda llevar a cabo la toracocentesis en caso de que tal vez no cuente con un ecógrafo que lo pueda guiar. También lo que puede verse en la palpación en caso de derrame va a ser una disminución de las bases, o sea, de la base pulmonar en donde se encuentre el derrame, o sea, de la base pulmonar afectada. Pásale, por favor. Ya, respecto a la percusión, aquí lo característico es del derrame pleural es la matidez que se va a ver en esta percusión sobre el área donde se encuentra el derrame. Como vemos en la imagen, en la región anterior del tórax, lo que suele percutirse es la línea curva de Ellis, que esta línea es, o sea, es el contorno pleural que se observa cuando, o sea, este espacio contiene líquido en una cantidad patológica. Entonces, la percusión por esta línea, digamos, va a ser mate, que es lo que nos va a indicar que hay este derrame. Y en la percusión ya de la región posterior del tórax, lo que va a presentar es en la zona superior, digamos, del derrame, va a haber una hipersonoridad. Y también aquí algo característico es que, por lo general, o sea, al percutir la columna vertebral normalmente esta va a ser sonora, pero en caso de derrame, esta va a ser mate. Entonces, esta matidez también nos indicaría la presencia del derrame. De igual manera, se mencionaba algo característico, que era el triángulo de Groco, que era una área triangular que se formaba, o sea, en el dorso del paciente y o sea, este triángulo era, digamos, una parte sana, o sea, donde no había derrame, pero de igual manera, al percutir, lo que se percutía era matidez. Pásale, por favor. Ya. Y en la auscultación, en cambio, aquí se mencionaba que tanto el murmullo vesicular como esta resonancia vocal van a estar o sea, la intensidad de estas va a estar disminuida, incluso también a veces puede llegar a desaparecer cuando se interpone lo que es este derrame pleural entre la pared torácica y el pulmón. También, bueno, aquí también en el libro mencionaba que en los derrames pleurales así ya grandes, digamos, lo que hacen es, estos pueden llegar a comprimir al pulmón. Entonces, al comprimirlo van a alterar sus propiedades acústicas, por decirlo así. Entonces, esto va a hacer que aquí mencionaba que era algo paradójico porque aquí, en cambio, al comprimir el pulmón, sí van a poder, se van a auscultar en cambio sonidos bronquiales y una resonancia vocal anómala la broncofonía o la egofonía. Y esta resonancia vocal anómala, por lo general, se la encontraba en la parte superior del derrame pleural, o sea, adyacente, digamos, al pulmón que se encuentra comprimido. También aquí en la auscultación se mencionaba lo que era el roce pleural. Este decía que era un sonido como frotante, algo así, o sea, que se escuchaba cuando los movimientos, o sea, se escuchaban los movimientos respiratorios, pero en individuos que tenían una inflamación de la pleura, sin embargo, no tenían, digamos, una cantidad de líquido pleural muy alta, por eso se le denominaba como pleuritis seca. Ya, pásale, por favor. Antes de que llegue al diagnóstico. A ver. La doctora mencionó... Pásale, por Espérese un ratito. Regrésele hasta... regrésele más, unas 3 diapositivas más. Veamos. Un poco más. Un poco más. Bueno.
A ver, existen ciertas características que se dan para la acumulación de líquido pleural, o mejor dicho, se acumulan el líquido pleural debido a las siguientes causas, ¿no es cierto? Primero, la que hablábamos, incremento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? Aumenta la presión hidrostática sobre la oncótica y se da el derrame pleural, una causa. Segunda causa que habíamos mencionado es la disminución de la presión oncótica a nivel de los capilares. Así la presión hidrostática esté normal. Si la presión oncótica disminuye, de hecho va a haber un trasudado. Entonces, esa es la segunda causa. La tercera causa es aumento de la permeabilidad de los capilares por un proceso infeccioso o por procesos neoplásicos, donde existe la liberación de interleucinas, que son sustancias inflamatorias. Estas actúan en los vasos sanguíneos provocando salida de líquido hacia el espacio pleural. ¿No es cierto? 3 causas. Cuarto, disminución del drenaje linfático. La doctora decía que para que no se acumule el líquido pleural en el espacio, tiene que tener una puerta de salida. Esa puerta de salida son los vasos linfáticos que están reabsorbiendo el líquido pleural y lo llevan hacia el conducto torácico y a través del conducto torácico hacia la circulación general a través del corazón, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe algún problema en estos vasos linfáticos, sean tumoraciones, sean metástasis, suelen cerrar estos vasos linfáticos que normalmente que absorben el líquido, ¿sí? Si está bloqueado esos tubos de salida, se va a acumular el líquido pleural. Quinta causa, cuando existe disminución de la presión del espacio pleural. ¿Cuándo existirá disminución de la presión del espacio pleural? ¿Alguien sabe cuándo existe disminución de la presión del espacio pleural? O sea que Doctor, sí. el espacio pleural se hace más negativo o se hace más positivo. La presión. Claro, lo que dice ahí es disminución de la presión del espacio. ¿A qué se refiere eso de disminución? Cuando usted dice aumenta la presión normal del espacio virtual es negativo, ¿no es cierto? Entonces, si es que es negativo, es decir, quiere decir -5, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que es -5, está por abajo. Entonces ahí decimos que la presión se vuelve más negativa, es decir, hacia abajo. Si se vuelve positiva, es hacia arriba, se vuelve más positiva, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que existe disminución de la presión del espacio pleural, eso quiere decir que la presión negativa va a disminuir la presión negativa. Es decir, va a tender a hacerse positiva. No sé si me hice entender, doctor. O sea, tiende a ser positiva. Eso podría ser en un neumotórax o hemotórax. Exactamente. O los colapsos pulmonares. Los colapsos pulmonares se dan, ¿no es cierto? Como vimos ahora, el caso de 2 pacientes que tuvieron neumotórax como consecuencia de la ruptura de las bulas enfisematosas, ¿no es cierto? Entonces, ya les he de pasar a todos esos videos de
neumotórax provocados por rotura de las bulas enfisematosas. Cuando hay atelectasias, también existe, si el pulmón está así, normal, una atelectasia quiere decir esto, ¿no es cierto? Si ustedes observan mis manos, ¿no es cierto? Esto, el pulmón está así normal, pero una atelectasia es esto. Eso es una atelectasia, es el cierre completo, el aplastamiento de todos los elementos que tienen el parénquima pulmonar, como los bronquiolos terminales, respiratorios, los acinos alveolares y todo eso se comprime, ¿sí? Esto también puede atraer a las pleuras, a la pleura parietal, ¿sí? Perdón, a la pleura visceral, porque la visceral es la que está pegado al parénquima pulmonar. Entonces, al producirse aquí se encuentra la pleura. Sí, hagan de cuenta que en el dorso de mi mano está la pleura, ¿no es cierto? Entonces, al colapsar, al hacerse atelectasia, o sea, esto atrae la pleura visceral, se va llevando el parénquima pulmonar y queda un espacio. Entonces, todas estas patologías, las atelectasias, neumotórax y todas estas suelen hacer que el espacio pleural disminuya su presión negativa. Es decir, tiene tendencia a hacerse más positivo. No sé si me hice entender esta situación, doctores, cuando pierde la presión o disminuye la presión pleural. Y el sexto y la sexta causa de paso o de presencia de líquido pleural aumentado es por contigüedad por contigüedad. Por ejemplo, decían las doctoras, cuando existe ascitis por diferentes patologías, sea por un CA, por una metástasis, entonces se acumula y se hace una ascitis líquido en el espacio peritoneal. Ese líquido puede, por contigüedad, pasar a través del diafragma hasta los espacios pleurales. Entonces, doctores, existen 6 mecanismos por los cuales se puede llenar de agua los espacios pleurales. 6 mecanismos que se han mencionado. Así que, si anotarán eso, doctores, por si acaso. ¿Puede repetir el sexto, por favor? El sexto es el paso del líquido por contigüedad desde el espacio peritoneal a través del diafragma hacia los espacios pleurales. O puede pasar a través de los mismos vasos linfáticos, ¿no? El líquido peritoneal puede pasar a través de los vasos linfáticos o simplemente por contigüedad a través de defectos que existan en el diafragma hacia el espacio pleural. Entonces son 6 mecanismos por los que se suele llenar los espacios pleurales por diferentes patologías. Ahora, las manifestaciones clínicas, doctores. La disnea. En la mayor parte de pacientes que suelen presentar el primer signo síntoma, sí puede ser disnea. Y de hecho va a ser la disnea. ¿Por qué? Y la disnea va a ser de acuerdo, como dice la diapositiva, de acuerdo a la intensidad del derrame. Mientras menos sea la cantidad de agua que existe en el espacio pleural, la disnea va a ser menor. ¿No es cierto? Esto es de hecho. Si existe mayor cantidad de agua, colapsa el pulmón y va a existir mayor disnea. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de la clínica de los pacientes? En la siguiente diapositiva, doctores, pásele la siguiente, manifestaban dolor torácico. Bueno, el dolor torácico
La mayor parte de los pacientes que tenemos ahorita con derrame pleural en el hospital no mencionan que exista un dolor muy fuerte. Incluso pasa desapercibido en algunos pacientes. Y el mayor síntoma que presentan es disnea. Pero puede existir dolor torácico cuando los pacientes realizan la inspiración. En los movimientos inspiratorios puede haber dolor torácico en estos pacientes. Claro que en otros países, como se han realizado estudios en muchos pacientes, han visto, ¿no?, la clínica que presentan aquí en esta diapositiva, que puede este dolor torácico irradiarse hacia el abdomen, región lumbar, al hombro, región cervical posterior, ipsilateral, o sea, los dos lados de la región cervical. Puede transmitirse en caso de que cuando el paciente inspira y duele la caja torácica, puede irradiarse a esos sitios. Correcto. Pase la siguiente, doctor. La tos. La tos es un mecanismo de reflejo que cuando se presentan derrames pleurales, solo derrames pleurales, sin ningún otro proceso inflamatorio ni infeccioso, la tos es bien rarísima. Rarísimo que se presente una tos en pacientes que tienen solo derrame pleural puro. Pero puede, ¿sí? Y especialmente esto cuando ocurre tos suele acompañarse a veces del dolor torácico que mencionamos anteriormente. Los síntomas que menciona ahí los doctores de expectoración purulenta, fiebre, hemoptisis, pérdida de peso, poliartritis, más esto está referido cuando estos derrames pleurales están causados por algún tipo de bacteria, neoplasias o cualquier otra causa que me causen exudado. Puede haber expectoración purulenta, por ejemplo, en una neumonía. Las neumonías, muchas de esas están acompañadas de un derrame pleural que se llama derrame pleural paraneumónico. Las neumonías sí pueden dar derrame pleural, llamados derrames pleurales paraneumónicos. Entonces, estos síntomas que presentan aquí las doctoras en esta diapositiva, prácticamente se refiere a un exudado. Por eso existe expectoración purulenta, existe fiebre, existe hemoptisis, pérdida de peso, causado por poliartritis, erupción cutánea. O sea, todos estos síntomas son consecuencia de un proceso infeccioso neoplásico a nivel de las pleuras de ambos pulmones. Los signos que presentan ahí, las acropaquias, ascitis, distensión venosa yugular, todos esos son más bien clínica ya de complicaciones del corazón derecho. Sí, pues, o sea, realmente cuando exista ya un proceso crónico de alguna patología, entonces me puede dar acropaquias como la insuficiencia cardíaca. A la larga me va a dar acropaquias. ¿Qué son las acropaquias? Son las lunas, son las uñas en semiluna que salen fuera de lo normal, encorvadas, las famosas acropaquias. Y todos los síntomas que presentan ahí son más bien consecuencias ya de un proceso largo que tenga un paciente para provocar un derrame pleural. La siguiente, tenga la bondad. Al examen físico que ustedes mencionaron. A la inspección, si es que usted es bien observador, usted va a verle al paciente cuando inspira, va a estar taquipneico, va a tener una respiración profunda. Me hubiese gustado ayer que vean a estos pacientes que estaban con neumotórax, cómo respiraban. Ahora ya les vieron cuando estaban curados ya. Es una respiración profunda donde el tórax que está afectado se retrae. Se retrae en la caja torácica
mientras realiza una inspiración. Y la expiración se vuelve un poco prolongada. Se respira. Sí. Entonces, la inspiración se vuelve limitada y la expiración se vuelve un poco prolongada. Y existe diferencia en la expansibilidad de la caja torácica del lado afectado. Siga, por favor. Bueno, difícilmente ustedes, en la realidad, muy difícil que se realice palpación en la caja torácica cuando hay derrame pleural. Se necesita mucha práctica para poder decir aquí, hasta aquí es el derrame pleural, percutiendo en la parrilla costal, entre las costillas. Usted en los espacios intercostales debería escuchar matitez, pero lo va a confundir con el hueso, porque el hueso también suena mate. Y el agua también es mate cuando usted percute. Entonces, difícilmente se va a dar cuenta mediante la palpación o la percusión si es que existe un derrame pleural. Por el frémito, decía, el frémito no se transmite por líquido. El frémito se transmite más por una consolidación, o sea, por algo duro. Por ahí se transmite mejor el sonido. Por agua no se transmite muy bien el frémito. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes palpan frémito, palpan frémito, esto quiere decir consolidación. Si ustedes no palpan frémito y escuchan o no escuchan murmullo vesicular o murmullo vesicular disminuido, eso puede ser netamente agua. La siguiente, por favor. Ahí no, en el gráfico de la izquierda dibujan el sitio donde suele acumularse el agua. Así suele en las radiografías, suele verse así, con una línea. Esa línea azul que ustedes observan, esa línea azul es curva. Sí, en las radiografías se ve curva, borrado el ángulo costofrénico. A esa línea les llaman la línea de Damaseo, como está escrito ahí abajo, dice matidez en línea curva de Damaseo. Esa es la línea de Damaso, ¿sí? La línea de Damaso propia de un derrame pleural cuando ustedes vean borramiento del ángulo costofrénico. Esa es en la radiografía, ustedes pueden observar claramente una línea totalmente regular, cóncava, borrando el ángulo costofrénico del lado afectado. La línea de Damaso. Y realmente lo que ustedes van a percutir es matites en todo lado y que se va a confundir prácticamente con las costillas. Difícilmente se va a poder realizar un gráfico del derrame externamente. Difícil, bien difícil es eso. La siguiente, por favor. Eso, y a la auscultación lo que van a escuchar cuando hay agua, murmullo vesicular disminuido. Eso es de hecho, porque existe agua. Murmullo vesicular disminuido. Pero si se trata de una neumonía con derrame, aparte de tener disminuido el murmullo vesicular en la parte más baja, borrando el ángulo costofrénico, van a escuchar adicional, pueden escuchar estertores húmedos, pueden escuchar roncus, pueden escuchar sibilancias típicas de una neumonía. Entonces, cuando se trata de una neumonía con derrame, ustedes van a escuchar disminución del murmullo vesicular en la base y más hacia arriba pueden escuchar roncos, sibilancias, estertores húmedos, de acuerdo a la característica de la neumonía. Entonces son los famosos derrames paraneumónicos. Siga, por favor. Bueno, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. A ver, si alcanzamos todavía el resto. ¿Cuántas diapositivas tiene, Doc? Nos faltan
15 diapos, doc. A 15. A ver, los 10 minutos que nos restan no vamos a alcanzar. Y ustedes tienen clases a las 6, ¿no? Sí, doc. Ya. A ver, para llegar a esta cuestión del estudio por imagen, sí es un poco larguito. Y el tratamiento. Vamos a quedarnos ahí. Yo quisiera que ustedes complementen leyendo. Sálgase de ahí Deje de compartir, doctorita. Para verles cuántos están durmiéndose. Yo sé que tengo una voz arrulladora, una voz para hacerles dormir, pero bueno. Y además el cerebro ya saben hasta cuándo trabaja, ¿no es cierto? Entonces, no vale atormentarles mucho. Entonces, verán, doctores, complementen esta lectura del derrame pleural en cualquiera de los artículos. Hay un artículo que suele mencionar las causas más frecuentes de exudado, causas más frecuentes de trasudado, las menos frecuentes y las poco frecuentes. Sí vale la pena que encuentren ese artículo y si no ya les envío ese artículo para que ustedes puedan tener las causas más frecuentes, menos frecuentes y las poco frecuentes de derrame pleural. Pero sí vale la pena que lo complementen. ¿Cierto? ¿Cómo les fue el examen? Yo todavía no califico. Espero que les haya ido bien. Porque eran preguntas súper fáciles y no era nada del otro mundo. Pero para este examen sí les voy a clavar casos clínicos. Bueno, ahí vamos a ver. Bueno, doctores, entonces, con los que se vayan mañana, nos vemos mañana. Y si no, nos vemos el jueves. Ya les paso el caso clínico para ver eso. El jueves tenemos de 4 a 5, doctor. Sí, doc. De 4 a 5. Ya voy a venir por otro camino, porque si no, no llego, Dios mío. Es que yo vivo donde vivimos los pobres, entonces ya me retrasé ahora por el choque que ha habido. Bueno, ya doctores, nos vemos entonces el día de mañana y el día jueves.